continuar entonces con la parte de la fisiología hematológica, que son los leucocitos. Vamos a estudiar entonces toda la parte del sistema inmune de una manera muy somera. La inmunología abarca un amplio campo que tanto así que hay una especialidad, hay un estudio completo en esta área y acá hay forma que da luego lo que vamos a hacer es conocer los componentes del sistema inmunológico y cómo actúan de una manera muy general cada uno de ellos. Yo les recomiendo que inscriban la materia, la electiva, que es inmunología, porque de verdad van a complementar muchísimo más esta parte. Sé que en microbiología ya han visto un poco de la parte inmunológica, sencillo igual que acá, pero pueden ir complementando, ¿de acuerdo? La parte de inmunología es sumamente importante. Hay una rama de la parte de lo que es la nutrición, también que se llama inmunonutrición, como nosotros a través de nutrientes específicos moduladores podemos entonces favorecer, fortalecer este sistema inmunológico. Bueno, y es un área bastante interesante. Yo por lo menos en mi consulta lo aplico mucho, sin embargo me falta muchísimo. Me gustaría en algún momento hacer un posgrado por allá por España o Alemania de inmunonutrición. ¿Qué vamos a ver? Bueno, los órganos linfáticos, los leucocitos, su definición, la génesis de estos leucocitos, cuáles son los tipos de leucocitos, y vamos a entonces estudiar la inmunidad innata versus inmunidad adquirida. Yo les tenía unos videos, pero esos videos ya no sé qué se hicieron. Los tenía acoplados a la lámina. Los órganos linfáticos, vamos a encontrar órganos linfáticos que son primarios y otros órganos que son secundarios. ¿Cuáles conocemos como primarios? El timo, el hígado y también la ósea. Y tenemos como órganos linfoides secundarios el vaso, los ganglios linfáticos y tejidos linfoides mucosales. Ejemplo, a nivel de la mucosa del intestino tenemos un tejido linfoide, tenemos linfocitos que están allí. Acá no se aprecia muy bien por la imagen, pero si pueden ver el cuerpo humano tenemos entonces un poco de puntos verdes, ¿lo ven? Esos son todos los ganglios que nosotros tenemos a lo largo de nuestro organismo. ¿Y qué son los ganglios? ¿Quién me pudiera definir qué son los ganglios? ¿Qué se les ocurre? Son glándulas. Son especies de glándulas. Aunque cuando hablamos de glándulas, hablamos de un cúmulo de células que tienen la capacidad de secretar alguna sustancia. Lo que quizás no sea muy adecuado el término de glándulas en cuanto a hablar de ganglios. ¿Recuerdan cuando yo les estaba hablando acerca del sistema linfático, de la circulación linfática? Son puntos de control, un cúmulo celular linfoide o leucocitario importante para evitar que pase algún patógeno y que vaya a llegar a la sangre. Y son pueden también llamarse como reservorios celulares del sistema inmunológico, ¿verdad? Para que lleguen más rápido las células a un punto en donde haya algún tipo de infección extraña. Es como serían las unidades policiales, las casetas policiales que hay regadas en todos lados. Bueno, son puntos de control en donde, bueno, cualquier cosa podemos desde ahí llevar a alguna atención. Unos puntos centrales en donde está el mayor cúmulo celular
celular, en donde cumple otras funciones como también maduración celular, que en caso de ser llamado, ya llegan al sitio para atacar el patrón. Hay un estudio que se llama CTP, que se le hace estudio común en paciente oncológico, en donde hacen una especie de tomografía especial con contraste y que marcan los puntos que son metabólicamente activos. Estos puntos metabólicamente activos, obviamente lo que buscamos descubrir es qué tejido está, por lo repito, metabólicamente activo, porque si lo está y no debería de estarlo, habla de que hay una actividad celular importante y que muy posiblemente sea así como un arbolito pintado de oro. Ok, vamos a encontrar que tenemos dentro de todas las células inmunológicas tenemos a los leucocitos. Son unas unidades móviles del sistema de protección del organismo. Se forman en parte en la médula ósea y otra parte en el tejido linfático. Tenemos entonces a los eosinófilos, tenemos a los basófilos, a los monocitos, a los linfocitos y a los neutrófilos. ¿Recuerdan esta cascada de diferenciación celular que vimos en la clase anterior? Acá recordamos que las células madre linfoides multipotenciales tienen la capacidad entonces de generar, que es la que está arriba, tenemos la capacidad de generar los linfocitos T y los linfocitos B. De los linfocitos T tenemos los linfocitos T coadyuvantes o helpers o colaboradores, o los linfocitos T citotóxicos. En la literatura van a encontrar muchísimo a los linfocitos T helper, que son los coadyuvantes o colaboradores, pero se les conoce mucho por la parte, con ese subnombre de helper, de ayudador. Incluso hay respuestas inmunológicas, que vamos a hablar de ellas, a nivel inflamatorio, que viene dado por la actividad de ciertos linfocitos helper. Y tenemos entonces las células mieloides multipotenciales, que nos van a generar a neutrófilos, a los macrófagos y también al final a las plaquetas, y también a los eosinófilos y los basófilos. Los monocitos o macrófagos son los monocitos son macrófagos que son inmaduros mientras se encuentran en la sangre. Estas células, una vez que llegan al tejido, o sea, ellas están en la sangre en su forma de monocito, una célula inmadura. Pero cuando ellas pasan al tejido, y un tejido especial en donde ellas van dirigidas, ellas cambian su conformación, cambian su tamaño y se vuelven células especializadas. Cada tejido, cada órgano tiene células especializadas. Tenemos células a nivel del intestino, que son, no recuerdo, son las células de Kupffer, que son macrófagos, pero son macrófagos especializados para entonces fagocitar cualquier cuerpo extraño que logre pasar esa barrera intestinal. Tenemos una serie, cuando uno se hace una hematología, siempre salen entonces los leucocitos y encontramos unas subunidades que son los neutrófilos, los linfocitos, los basófilos, los eosinófilos también. No sé si recuerdan algún examen que se hayan hecho, que hay varios tipos de células que salen. Los neutrófilos son células maduras que atacan y destruyen a las bacterias, incluso en la sangre circulante. Aunque si una bacteria ya pasa a la sangre, ya estamos hablando de cosas mayores, pero ellos tienen la capacidad de atacar. El mecanismo por el que realizan esta función se conoce como fagocitosis. La fagocitosis, ¿qué es? Es la encapsulación
¿verdad? Hay un cambio conformacional de la membrana plasmática que arropa al cuerpo extraño y lo encapsula en la misma membrana, en una misma membrana lipídica, y esta en su extremo se funde para tener la continuidad de la membrana lipídica de la célula, pero parte de esa membrana fue utilizada también para encapsular a este cuerpo extraño. Y este cuerpo extraño después es atacado por lisocimas dentro de la célula para entonces destruir. Tenemos los eosinófilos, son células las cuales funcionan como un medidor de la inflamación en procesos alérgicos. Es decir, si ustedes agarran y hacen una prueba de sangre y hacen estudian los eosinófilos, los debemos tener seguramente elevados por todas las listas que tengan. También por frente a las infecciones parasitarias, adhiriéndose a dichos patógenos a través de moléculas de superficie especiales, que liberando sustancias que destruyen al agresor. Tenemos a los basófilos, que también van a intervenir en esta parte a nivel alérgica y son mediados por anticuerpos tipo E o inmunoglobulina tipo E. Tienen un contenido dual de sustancias de inflamación y reparación o remodelación, ya que con sus factores de crecimiento, el factor de crecimiento beta, la proteína A y la interleuquina 10 facilita la reparación tisular y la restitución de la normalidad de los tejidos dañados. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre esta y los eosinófilos? Los eosinófilos ellos trabajan en conjunto, los eosinófilos y los basófilos, pero los basófilos son llamados tienen una llamada de acción por parte de la inmunoglobulina B. Y los eosinófilos tienen la capacidad, cosa que no tienen los basófilos, de atacar cuerpos más grandes como un parásito. Pasado esto, ¿verdad? Estas células, entramos a unas células mucho más especializadas en inmunosupresión. Tenemos a los linfocitos T y a los linfocitos B. Los linfocitos T derivan de las células pluripotenciales de la médula ósea, migrando desde etapas tempranas hacia el timo en donde se lleva a cabo su maduración. Incluso se le llama linfocitos T porque cuando empezaron a estudiarlo, se dieron cuenta que le encontraban en mayor cantidad en el timo y por eso los denominaron linfocitos T. Estas células, aunque son generadas desde la médula ósea, migran a este timo para ser maduradas y recolectar la información necesaria para su acción. Existen varios tipos de linfocitos T, vamos a encontrar los más importantes, a los linfocitos T colaboradores o T helpers, linfocitos T citotóxicos o los llamados también natural killer, y los linfocitos T reguladores o supresores, que se encargan de controlar a estos matones de natural killer para que entonces no sigan atacando a cuerpos que más bien son propios. Cuando hay un desequilibrio y de control, entonces es la base de las enfermedades autoinmunes, porque es una enfermedad autoinmune que el sistema inmunológico, estos linfocitos T citotóxicos, reconocen alguna proteína que es propia, pero la reconocen como un antígeno. Entonces toda célula que exprese esa proteína va a empezar a atacar. Bueno. Y tenemos los linfocitos B, que a diferencia de los linfocitos T, los linfocitos B son madurados en el hígado fetal y luego del nacimiento se maduran en la misma médula ósea. Este tipo de linfocitos produce un tipo de proteína que se llaman anticuerpos, inmunoglobulinas, las cuales se combinan con el antígeno causando su destrucción. Cuando hablamos de que estoy entonces produciendo anticuerpos, me refiero a qué célula.
Los linfocitos B. los linfocitos B. Ellos fueron estudiados a nivel de... Los descubrieron estudiando aves en un órgano que ellos tienen que se llama la bolsa de Fabricio. Y ellos, por haberlo descubierto allí, le colocaron los linfocitos B. Sin embargo, descubrieron que nosotros, como seres humanos, no contamos con ese órgano. Bueno, pero bueno, el nombre quedó. Entonces, los linfocitos T colaboradores. ¿Alguien sabe cuál es la función de los linfocitos T colaboradores? O los linfocitos T helpers. ¿Qué han estudiado de esto? ¿Lo han visto en...? Sí, pero fue horrible. ¿Por qué horrible? Que fue como más horrible. Pero que recuerdan, pues. ¿Hay algo que recuerden? Lo que siempre hago profundidad fueron los naturalquiles, pero la verdad no me acuerdo nada. Los linfocitos T colaboradores son los linfocitos T. ¿Se paran ustedes a dar clase? Yo me puedo sentar. ¿Ustedes dan? ¿Les parece? Los linfocitos T son más numerosos que el resto de los linfocitos y colaboran con las funciones inmunitarias formando una serie de mediadores proteicos llamados linfocinas y citoquinas que actúan sobre las células del sistema inmunitario así como sobre las células de la médula ósea. Ellos, ¿qué van a hacer? Ellos, como su nombre lo indica, colaboradores o helpers, ellos al detectar algún tipo de infección, algún tipo de cuerpo extraño, comienzan a producir una señalización mediada por unas sustancias proteicas que se llaman linfocinas o interleuquinas, también las conocemos, o citoquinas, las cuales van a mandar información de llamado para otras células, para avisarles de que algo está pasando e incluso mostrarles cuál es el antígeno para que sea atacado. Entonces, ellos, además de esa señalización, esa llamada, van a favorecer entonces la estimulación del crecimiento y de la proliferación de los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T supresores, estimulan el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos B para formar células plasmáticas y anticuerpos, activación del sistema de los macrófagos y efecto estimulante de retroacción sobre los linfocitos T colaboradores con la interleuquina 2. Es decir, también para controlar la señalización que se está dando. Ellos, generalmente, ¿qué ocurre? Hay un macrófago que encuentra un cuerpo extraño, lo fagocita, ¿verdad? Y comienza, hay una parte de una proteína que sea reconocida como antigénica y lo expresa en su membrana. Los linfocitos T colaboradores lo que van a hacer es que reconocen entonces estas células, captan la información que está expresando ella en su membrana de ese antígeno, ¿verdad? Y comienza la señalización a todo el sistema para que entonces todo el mundo esté alerta y pueda darse una respuesta inmunológica eficaz para eliminar ese patógeno. Es como que si agarramos alguno de ustedes, o sea, entra un sujeto extraño y le toma la foto, ¿verdad? Le toma la foto o alguien, otra persona, vamos a suponer algún miembro del centro del estudiante, ve la foto, empieza, entonces capta esa foto, la empieza a distribuir, le manda mensajes de texto a todo el mundo y llegan los vigilantes y los vigilantes entonces vienen a buscar a ese sujeto y a eliminar a ese sujeto. ¿Se comprende? Profe, lo que no comprendí totalmente es el último punto, es la retracción. Ok. Lo que quiere decir ese punto es que aparte de, es controlar la señalización para que no sea una respuesta ya exagerada.
por un sujeto que está aquí en la escuela de nutrición. A menos que sea necesario. Más que aquí lo vivimos como en Estados Unidos, que entonces viene un loco y se empieza a echar tiros por todos lados y mata a todo el mundo. Esperemos que no lleguemos a ese punto. Ahí sí que lleva toda la universidad. Ok. Tenemos también los linfocitos de estos linfocitos T helper, ¿verdad? Tenemos algunas de las citoquinas o de las linfocinas más importantes, que son las interleuquinas 2, 3, 4, 5, 6, factores estimulantes de las colonias de granulocitos y monocitos e interferón. No quiere decir que son las únicas. Hay muchísimas moléculas de señalización por parte de ellos, en muchísimas interleuquinas. Bueno, pero estas han sido como una de las más estudiadas y que intervienen más en gran número de procesos. Tenemos los linfocitos T citotóxicos, que son unas células que tienen la capacidad de atacar y destruir a otras células o cualquier otro cuerpo extraño. Ellos no miden a quién van a eliminar. Su tarea es eliminar. Ellos son los matones del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Y tienen incluso la capacidad, si no se controlan, de atacar el mismo organismo. Y muchas de las patologías autoinmunes, es lo que les decía, tienen su base en esto, de alguna expresión o algún daño, ya sea que causa a nivel de la célula, alguna expresión de alguna proteína, o incluso destrucción de una célula que exprese entonces su material genético ya hacia el exterior, en donde los linfocitos T reconocen esas proteínas que no son propias de la superficie y empiezan a atacar. Y los linfocitos T supresores se encargan entonces de controlar la actividad inmunológica, sobre todo aplacando un poco, controlando a los linfocitos T citotóxicos con medio de señalizaciones, de sustancias de señalización, para entonces inhibir la producción e inhibir la actividad de estos linfocitos. Un poco como un ejemplo, fíjense por lo menos el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. El VIH, ¿a quién creen? El VIH ataca un tipo de célula de algunos de los linfocitos. ¿A quién creen ustedes que atacará? ¿A los helpers, a los citotóxicos o a las supresoras? A la supresora. A los supresores. ¿Bueno? Por aquí dicen los helpers. ¿Quién dice los citotóxicos? ¿Quién da más? Por allá, ¿quién dice? Supresora. Supresores. ¿Tú qué dices? Helper. ¿Nadie los citotóxicos? Ok, ellos atacan a los helpers. ¿Qué ocurre? Que el virus se encarga de eliminar la señalización para que no lo reconozcan. Entonces, si yo ataco a los helpers, ¿qué ocurre? No hay una señalización de que algo está pasando. ¿Okay? Entonces, cuando se entera el sistema inmunológico de que algo malo está pasando, de que está siendo invadido, ya es demasiado tarde. ¿Okay? Ya todo está colapsado, ya el virus, o sea, hay una carga viral importante en donde ya no puede hacerse nada. Los estudios van en estimular a esos linfocitos helpers para que sean resistentes al virus y que puedan reconocerlo de una manera inmediata y dar la señal de una manera rápida y eficaz. En cuanto a los linfocitos B, ellos, a diferencia de los linfocitos T, van a atacar al antígeno por medio de anticuerpos. Ellos no es que se van a unir al antígeno y lo destruyen, no, van a producir anticuerpos para que entonces
Entonces, esto causa una serie de cambios físicos, químicos en el cuerpo extraño para que pueda ser atacado. Cambios como hacer que el cuerpo extraño precipite, marcarlo químicamente para que sea reconocido por los linfocitos T citotóxicos y sean eliminados, marcados para que los macrófagos puedan venir y entonces sean eliminados, etc. Existen numerosos tipos de linfocitos B. Los linfocitos B tienen la capacidad de que ellos son exclusivos y se forman linfocitos B exclusivos para cada infección. Porque cada linfocito B exclusivo para cada infección produce un tipo de anticuerpo, una combinación de anticuerpos específicos para eliminar ese cuerpo extraño, eliminar ese virus, etc. ¿De acuerdo? Por eso cuando, por lo menos, nos da una gripe o nos da una infección viral, cuando nos vuelve a dar una segunda oportunidad, los síntomas son menores. Es decir, el sarampión, un ejemplo básico que es el sarampión. El sarampión, nosotros nos infectamos de sarampión y hay una respuesta inmunológica con unas fiebres elevadas, dolores musculares, etc. Pero la segunda vez que la persona se infecta, ¿qué ocurre? La infección no quiere decir que no se infectó, no quiere decir que no se enferma, pero el sistema inmunológico ya lo reconoce. ¿Para qué? Para que sea atacado rápidamente y no tener que mediar todo el proceso de descubrir cómo atacar ese virus. Los linfocitos B al principio comienzan a ser muy generales, ¿verdad? Cuando ocurre la infección, hay un proceso inflamatorio, hay producción de sustancias que alteran lo que va a ser la temperatura de la persona, la movilización de células del sistema inmunológico, y es como que si estuviese básicamente lanzando flechas, probando qué hace, cómo puedo eliminar ese cuerpo extraño. ¿Qué ocurre? Que cuando yo descubro la combinación, entonces puedo agarrar y ya ellos tienen la capacidad de generar o de diferenciarse a un tipo de células que son los linfoblastos, de generar unos linfoblastos para que ellos guarden la información de cómo eliminar ese cuerpo extraño. Y en caso de que en el futuro vuelva ese cuerpo extraño, ya entonces activo este linfocito B para que se comience a diferenciar en ese tipo de linfocito B y que se produzca la serie de inmunoglobulina para eliminar ese. Esto se comprende. Es lo que llamamos las células de memoria. Bueno, profe, y cuando se activan es que pasan a ser plasmoblastos. Se vuelven a activar. Sí, ellos, fíjense lo que dicen. Existen numerosos tipos de linfocitos B exclusivos para cada tipo de antígeno registrado, los cuales son activados y se proliferan al reconocer al antígeno por las células del sistema inmunitario. Al activarse, su tamaño aumenta convirtiéndose en linfoblastos, los cuales se diferencian a plasmoblastos y por último a células plasmáticas. La última maduración de los linfocitos B son células plasmáticas. Cuando hablamos de células plasmáticas, es un linfocito B maduro capaz de producir las inmunoglobulinas, en la diferenciación, ¿verdad? Hay ciertos tipos de linfoblastos que generan un número moderado de linfocitos B que sirven como células de memoria, creando linfocitos B sensibilizados al nuevo antígeno. ¿Qué quiere decir? Que bueno, yo maduro mi célula de linfocito B a una célula plasmática, produzco los anticuerpos y una vez que yo consiga la combinación de anticuerpos para eliminar este antígeno,
yo mando una señalización en donde afecte la diferenciación de los linfocitos B para que los linfoblastos, en vez de seguir replicándose a un plasmoblasto y a una célula plasmática, más bien se genera un tipo de linfoblasto especial que guarde la información de ese antígeno y que sea guardado ese linfoblasto como una célula de neurona. ¿Se comprende? De esa manera, entonces, tengo un registro enorme de antígenos que, si yo estoy expuesto, puedo responder entonces, a ese antígeno y eliminar. En cuanto a las inmunoglobulinas o anticuerpos, tenemos entonces estos cinco: la IgM, la IgT, la IgA, la IgD y la IgE. La IgA la conocemos mucho a nivel de la presencia en cuanto a secreciones del cuerpo humano. Una de las más importantes, por así decirlo, es la leche materna, que es rica en inmunoglobulina A y brinda inmunidad al niño al momento de amamantar. Tenemos la IgM, que la IgM es el primer anticuerpo, la primera inmunoglobulina que se produce y comienza entonces a efectuar la acción del sistema inmunológico a través del linfocito. Tenemos la inmunoglobulina E, que también se han estudiado muchísimo. ¿Por qué? Porque ellas están presentes en todo proceso alergénico. Incluso cuando una persona sufre algún tipo de alergia, lo primero que se hace es medir los niveles de IgE para ver si está en un cuadro alérgico. Claro, yo nunca he estado de acuerdo con esa prueba, porque si a mí me mide ahorita la IgE, muy probablemente sale elevada. La pregunta es: ¿a qué sale elevada? ¿Cuál es el antígeno que está causando esa respuesta inmunológica exacerbada, es decir, exagerada, ¿verdad? Para que entonces haya mediadores de IgE, que haya eosinófilos, que haya basófilos elevados? Pero ¿a qué soy alérgico? Hay pruebas que son pruebas ambientales que se realizan de muchos antígenos, entonces para ver cuál hay reacción. Y también a nivel alimentario, a qué alimento o a qué nutriente podemos entonces presentar algún tipo de alergia. La IgG también